Y gracias, hermanos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso es lo que atestigua la palabra de Dios, la palabra que es el soplo del Espíritu, la palabra que es inspirada por Dios y aquella que produce vida dentro de cada uno de nosotros. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La palabra dice en Hechos 14:22, cuando el apóstol Pablo estaba con Bernabé cumpliendo la labor asignada por nuestro Señor Jesucristo. Dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Él exhortaba a que permanecieran en la fe, a que ellos fueran formados en la fe, para que al momento de la tribulación, para que al momento de la prueba, ya su fe siendo probada, pues dice la palabra en primera de Pedro 1:7, que la fe tiene que ser probada como el oro en el fuego, así como ella mucho más valiosa que el oro puro, la fe tiene que ser formada. El apóstol Pablo exhortaba a que permaneciesen en la fe, a que la fe fuera en aumento, a que como siervos, como hijos de Dios creyentes del Evangelio, fuesen afirmados en la fe, para que al momento de la tribulación, para que al momento de la prueba y de la angustia tuvieran su mirada puesta en el autor y en el consumador de la fe, puesto los ojos en Jesús, en ese autor y consumador de la fe. Y es necesario que como hijos de Dios pasemos por muchas tribulaciones. Es necesario que nosotros seamos probados, porque es necesaria esa prueba, porque lo que Dios no prueba no lo puede aprobar. Y es necesario que la fe venga a prueba para ver de qué material y de con qué formación estamos siendo edificados. Y estamos como hijos de Dios, conforme a qué material. Y es necesario que nuestra fe sea probada, como antes mencionaba. Nuestra fe menciona la palabra en primera de Pedro 1:7, que es mucho más preciosa que el oro. Y que ella tiene que ser afirmada, pues debemos de estar nuestros cimientos bien afirmados en nuestro Señor Jesucristo. Debemos de estar seguros en el Dios del que hemos creído, en el Dios del que hemos confiado, en el Dios que es el que anunciamos, el Dios que debe de ser anunciado, el reino de Dios que es el que Cristo vino y trajo, el que presentó así Juan el Bautista y abrió el camino al que iba de venir y que iba a presentar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y esas tribulaciones producen en nosotros también la paciencia. Pues dice la palabra en Romanos 5:3, al versículo 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. No nos achantamos, no nos adormecemos. Pueden haber momentos de incertidumbre, pero tenemos la palabra profética más segura de todos los tiempos y hemos creído y creemos en el Dios que nos da la fortaleza y que nos ha dado la palabra del reino. Esa palabra que con verdad y que con denuedo ha venido a ser edificada en cada uno de nosotros, para que en el momento de la prueba, aunque venga la incertidumbre, porque somos carne, pero tenemos nuestra confianza puesta en Cristo. Y esas tribulaciones vienen
Sí, pero por un momento. El Señor las pone para que seamos fortalecidos, para que como hijos de Dios no seamos de material removible, para que nuestro fundamento y nuestra casa esté fundamentada en el fundamento que es Cristo y no fundamentada sobre la arena, no fundamentada sobre un fundamento removible, porque estamos edificados sobre la piedra principal del ángulo que es nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque nuestra esperanza no está puesta en los hombres, nuestra esperanza no está puesta ni aún en el hombre que has puesto el Señor a que nos edifique, sino que nuestra esperanza está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y esa esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Él, cuando Él se fue, les dijo a ellos: y recibirán y vendrá a ustedes el otro Consolador. Vendrá y no los dejará solos. Y tenemos al otro Consolador que ha derramado el amor de Dios dentro de nuestro corazón. Y por ese amor derramado tenemos la convicción, tenemos la certeza y nuestra esperanza posicionada en Cristo. Y no somos removidos a pesar de la tribulación. Y en 2 de Corintios 4:17, el apóstol acá menciona sobre que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque es necesaria la tribulación, porque es necesaria que tanto usted como yo seamos probados, que seamos probados para ser aprobados, porque los que Dios manda y a los que les confía su palabra son aquellos que son aprobados. Y sabemos que esa tribulación momentánea es momentánea porque tenemos la confianza en el Señor, y el Señor nos sustenta, el Señor nos fortalece, y Él hace que en esa leve tribulación momentánea luego venga el premio, luego venga y se produzca aún más ese excelente peso de gloria morando en cada uno de nosotros. Y a pesar de las tribulaciones, tenemos nuestra confianza puesta en Jesucristo. Tenemos nuestra confianza puesta en Él, porque si tenemos nuestra mira puesta en Él y en las cosas de arriba, nada ni nadie nos puede remover de donde estamos posicionados. Nada ni nadie nos puede remover en el Dios en el que hemos creído. Y así también los siervos de Dios, esos siervos que padecían por la causa de Cristo, esos siervos que sufrían tribulaciones como buenos soldados de Jesucristo, ellos padecían por anunciar el evangelio de Cristo. Ellos sabían que era necesario que padecieran la leve tribulación. Ellos eran perseguidos, eran martirizados, eran dados por muerte, porque Satanás quería callar la voz del evangelio, de ese evangelio de reino que Cristo vino a presentar, y que así de igual manera Juan el Bautista vino a limpiar, a preparar el camino para el que había de venir. Y ellos anunciaban ese evangelio del reino, el evangelio del reino que nuestro Señor Jesucristo vino predicando. Y que esos siervos con continuidad, porque tenían el llamamiento de parte de Dios, tenían la convicción, eran formados, ellos fueron niños espirituales, pero a medida del proceso, a medida de la tribulación, a medida de la palabra, eran fortalecidos, y de esa manera, con la fortaleza que viene de lo alto, anunciaban el evangelio sin tener nada de qué avergonzarse. Porque ellos predicaban el nombre de un Dios vivo, del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios que vino y que murió y nos dio la vida eterna, del Dios que nos ha dado de su gracia, del Dios que nos ha libertado, del Dios que nos ha dado su palabra, que mora ahora por la fe dentro de nuestros corazones. Ellos padecían, y siempre el sistema religioso y Satanás han querido enmudecer a aquellos siervos que ven,
que botan las maquinaciones de Satanás. El sistema religioso y Satanás siempre ha querido callar el verdadero evangelio, ha querido pervertir el verdadero evangelio del reino, pero es más poderoso el nombre del que creemos, el Dios al que anunciamos, y es más poderoso el evangelio del reino, el evangelio de Dios, que es el que predicamos con convicción, con denuedo, no buscando gloria humana, sino bendiciendo y presentando primeramente el nombre del Dios de nuestro Señor Jesucristo, que era el nombre que ellos presentaban, el nombre de Cristo. Ellos no buscaban tener trajes prestigiosos, ellos no buscaban lugares en la sinagoga, ellos no buscaban la aprobación por el mundo, ellos buscaban la aprobación de Dios. Ellos amaban a Cristo, y ese mismo amor que era formado dentro de ellos era lo que hacía que dentro de ellos hubiese esa convicción. Y Satanás no pudo ni podrá callar jamás el anunciar el evangelio del reino. Ellos eran hombres de convicción, eran hombres de entrega, eran hombres sensibles al Espíritu Santo, eran verdaderos siervos de Dios, que no les importaba que les quitaran su vida a causa de servir a Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol, y el morir es ganancia. Ellos estaban seguros en el Dios en el que ellos creían, y sabían que a pesar de que pudieran estar ausentes en la carne, sabían que tenían su galardón, sabían que tenían la recompensa de lo alto, sabían que habían corrido la buena carrera de la fe, y sabían que el anunciar el evangelio de Cristo iba a dar su recompensa. Y eran verdaderos siervos, no como la mayoría de predicadores, entre comillas, de hoy en día. Hombres que no les gusta ser probados, hombres que miran primeramente lo de afuera, el que han de vestir antes de preparar su hombre interior para dar y presentar el alimento a tiempo. Hombres cobardes, hombres que no anuncian con convicción, hombres que por temor a no agradar al sistema religioso enmudecen de anunciar el evangelio de Jesucristo. Pero nosotros, los hijos de Dios, percibimos un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo. Confesamos el reino de Dios, proclamamos el reino de Dios que ya se ha acercado y que Cristo hace morar por la fe dentro de nuestros corazones. Ellos son hombres que andan conforme a las sensaciones, que se basan solamente en los brincos, que se basan solamente en cantar, pero no hay edificación. No hay edificación en la iglesia. ¿Cómo resistirán en el día de la prueba? ¿Cómo resistirán en la tribulación? Si estamos hablando que es necesario que pasemos tribulaciones para poder entrar al reino de Dios. ¿Cómo resistirán si no hay un fundamento bien posicionado en la piedra principal del ángulo que es Cristo? ¿Cómo estarán edificados? ¿Cómo resistirán en el momento de la prueba si no están edificados con el verdadero evangelio y con el evangelio del reino? Pero nosotros, los hijos de Dios, actuamos en la sobriedad, actuamos y comemos el alimento sólido, comemos el evangelio con ansia, valorando la palabra del reino, porque no en todo lugar, no en todos lados recibimos esa palabra, no en todos lados es dado ese alimento. Y yo creo que debemos de ser agradecidos con Dios, primeramente por la gracia de Él que ha sido derramada para que recibamos ese alimento y que ha dado a nuestro apóstol que nos edifica con esa palabra del reino. Y debemos de valorar, no podemos ser malagradecidos con Dios. No podemos ver en poco la palabra del reino que Él ha confiado y que ha derramado en cada uno de nosotros. Y nosotros estamos confiados. Y este evangelio del reino, este glorioso evangelio de Dios, nos presenta la inescrutable riqueza de Cristo, nos presenta de su gracia, nos presenta el poder de Dios, nos presenta la gracia que ha sido derramada y que ha sido dada por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Él nos da a conocer al Padre, pues dice la palabra en Juan 1:18 que a Dios nadie lo vio jamás,
pero su Hijo, el unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Él ha dado a conocer al Padre. El principal objetivo de Cristo fue dar a conocer al Padre, dar a conocer el Evangelio del Reino. Y Él lo hizo por medio de sus discípulos, de los siervos. Y quiero tocar a uno en especial. En Mateo 11:7 se nos habla sobre Juan el Bautista, sobre aquel que iba preparando el camino para que cuando Cristo, el que venía detrás de él, ya estuviera la semilla del reino sembrada, preparado el camino para que él siguiese anunciando el evangelio del reino. Y en Mateos 11:7 dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Porque este de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos son los que lo arrebatan. Juan era un hombre probado por Dios, la caña sacudida por el viento. Él no era como aquellos religiosos hipócritas que solo andaban bajo la vestidura fina. Él era un hombre que anunciaba el reino de Dios con verdad, con convicción, un hombre digno que padecía por la causa de Cristo, que anunciaba el evangelio de Dios con poder, con verdad. Y él preparó el camino y puso la semilla para que aquel que venía detrás de él, nuestro Señor Jesucristo, entablara a mayor profundidad y diera a conocer los misterios del reino. Aquellos que estamos dentro, que por la gracia de él estamos inmersos en él. Y solo los violentos arrebatan el reino del cielo. Y debemos de buscar las cosas de arriba primeramente, las cosas que están en los cielos, con nuestra mirada puesta en el autor y en el consumador de la fe. Y dice la palabra, para ir concluyendo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 4 al versículo 6. Dice así: sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. No buscamos la aprobación de los hombres, buscamos anunciar el evangelio de aquel que nos amó, de aquel que se entregó por nosotros, de aquel al que hemos creído y de aquel al que confesamos. Y recuerde, ¿cómo podía ser aprobado lo que no pasa por las pruebas? ¿Y cómo podría Dios agradarse en lo que Él no ha probado? Así que, si padecemos, es por la causa de Cristo. Y recuerde que Él mismo dice en su palabra: yo nunca los dejaré solos. Y la esperanza en la que confiamos y la esperanza en la que estamos establecidos no avergüenza. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Cristo. Me da gozo saber que tenemos un relevo. Me da gozo saber que el Espíritu Santo no ve hombre o mujer,
Pues uno solo somos en Cristo Jesús, dice la palabra del reino, sí, ese reino por el cual Dios ha puesto que la iglesia tenga que pasar por muchas tribulaciones, lo decía la predicadora, pero ese reino al cual usted y yo debemos de entrar, dice la palabra en Romanos 14:17, que ese reino no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. Sí, esa justicia que solamente se revela por la fe y para fe, pues dice la palabra en el evangelio del reino, la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá así. ¿Cuál fe? La fe de Cristo, la fe que es un espíritu, la fe que es un don, la fe que te es dada como el fruto del Espíritu Santo. Sí, el que hemos recibido por haber creído a la predicación del Evangelio del Reino, el Evangelio sí que es anunciado, el Evangelio que anunció Juan, pero que cuando Juan fue encarcelado tuvo que seguir uno que venía detrás de Juan, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Sí, se ha acercado. Y la evidencia del que el reino está entre nosotros es que había enfermedad, había pecado, habían demonios. Aún en las sinagogas cuando Cristo entraba, habían endemoniados, habían paralíticos, habían enfermos, y Cristo llegó, abría la palabra, y esa palabra era lo que estaba escrito, la escritura. Pues dice la palabra que los salmos, la ley y los profetas hablaron de Cristo. Y eran maravillados todos aquellos que oían esa sabiduría que salía del Dios Todopoderoso. Sí, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pero esa reconciliación no se podía dar si Cristo no moría en la cruz. Y esa justicia que consiste el reino, esa justicia solamente se manifiesta cuando Cristo está muriendo en la cruz. Esto lo debe de saber usted, sí, y lo debe de creer en su corazón, pues dice la palabra que Cristo tenía que morir. Eso decía la ley, eso decía los salmos, y eso decían los profetas, porque Cristo tenía que morir. Pues dice que a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, Él le dio a conocer. Nadie había visto a nuestro Señor, lo habíamos oído. Job dijo: de oídas te he conocido, mas ahora mis ojos te ven, Señor. Cristo se hizo presente, pero esa justicia que Él estaba expresando a través de la fe, sí, una fe que no estaba, pues dice la palabra que el layo, que la ley fue el layo que nos condujo a Cristo para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Usted quiere ser de fe? Entonces tendrá que buscar esa fe que solamente Cristo revela a través de la palabra. Usted quiere ser justificado, pues justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahí también expresa la paz. No puede venir la paz si primero no se expresa la justicia a través de la muerte del Cordero. Esa justicia que nosotros no teníamos, ahora la tenemos, porque Cristo es la justicia de Dios, y todos nosotros somos hechos justicia de Dios en Cristo. Gócese ahora, porque usted es justo en la persona de Cristo. Usted y yo éramos injustos, pero aquel justo, el Dios glorioso, el que tomó su lugar, el que llevó su pecado, el que llevó su enfermedad, el que llevó su maldición, ese justo estaba poniendo su vida en propiciación por todos nosotros, para que hoy seamos hijos de Abraham por ser de fe. Dice la palabra en Romanos 3:25. Mire que el reino consiste en justicia, paz y gozo. Pero ¿cómo obtengo yo esa justicia si no es a través de Cristo? Y dice: a quien Dios, el Padre, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para mostrar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Porque la paciencia es un fruto del Espíritu,
Y Dios es paciente para que todos procedamos al arrepentimiento, porque hay muchos que están fuera de Cristo, desligados de Cristo, están padeciendo porque no se les ha abierto el camino nuevo y vivo. Ese camino nuevo y vivo que ya se nos abrió a nosotros por la fe. Porque ahora tenemos entrada, dice la palabra, por esa sangre que Él derramó, por esa justicia, por medio de la sangre que Él presentaba al trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro y la misericordia que nosotros necesitábamos y seguimos necesitando. Para mostrar, dice, por esa paciencia, esa justicia, y pasar por alto los pecados cometidos anteriormente. O sea que usted ya está limpio por esa sangre. Usted está justificado por el que justifica. Pues dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:9, no que yo tenga esa justicia propia mía, no, sino que es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, esa justicia ya fue expresada por Cristo por medio de la sangre. Y esa justicia, ¿sabe qué? La entendió nuestro padre Abraham. Sí, el padre de dos generaciones, la generación de la ley y la generación de la fe. El padre que creyó y dice que le fue contado por justicia, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie aquí ha pagado con su vida la salvación que Cristo ya nos dio. Esa salvación que es un don, ese rescate del infierno, ese rescate de la condenación eterna. Cristo ya pagó su vida en el madero, derramó la sangre que hoy ha limpiado tus pecados. Esos pecados que eran rojos como el carmesí, Él los ha vuelto blancos como la lana. Así te presenta tu apóstol en la persona de Cristo, cuando te predica el evangelio del reino, el evangelio que escasea así la palabra del reino, que es un misterio. Por eso dice el apóstol a los diáconos y les manda que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es un tesoro, hermanos. No puede ver en poco usted el perdón de sus pecados. No puede ver en poco la sangre derramada en el madero. Esa sangre que salió de su costado mezclada con el agua, para que ahora la iglesia, sí, ataviada por Cristo, sea presentada gloriosa, sin mancha y sin arrugas. Ese es el sentido del verdadero evangelio. Predicarte a Cristo, presentarte a Cristo, presentarte al Cordero, sí, que Dios dio para morir por el mundo. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora, de ese Cordero que va a la muerte, pasa la transición a un león, al otro, al que resucitó de los muertos, al Espíritu vivificante que ahora te lleva a que a trascendar y llegues de la buena palabra a la palabra de justicia. Sí, el alimento sólido, pero aquellos son inexpertos, dice el apóstol Pablo, porque no han comido el alimento sólido, porque no han percibido esta verdad, sí, que está ante tus ojos y que nuestro apóstol lo ha puesto para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna. Dice el padre de la fe, sí, el padre Abraham, el padre que creyó y le fue contado por justicia. Dice la palabra Romanos 4:13. Porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecho por medio de la ley, oiga bien, sino por medio de la justicia, de la fe. O sea que esa justicia en Cristo te está revelando el evangelio, te está revelando la promesa que es para los hijos que son de fe. Sí, somos herederos de un reino inconmovible, somos herederos de todas aquellas cosas invisibles que están allá y que Cristo reconcilió con lo visible. Somos herederos. Y dice la palabra en Romanos 4:25. Escuche bien,
Esa justicia de este reino no puede venir si no es a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Estamos justificados en el nombre de Cristo, en la sangre de Cristo. Estamos justificados por esa palabra que es el agua que te transforma, te purifica, te limpia, te da vida, te renueva, te lleva de poder en poder y de gloria en gloria. Y aunque sabe que usted está en tribulación y en padecimiento, hay algo también que es parte de este reino y es la paz que usted necesita. Sí, Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Si los hombres tuvieran esa paz que Cristo ha dado, no estuvieran en guerra, porque el odio es el combustible de la guerra. Pero para que usted tenga esa paz necesita ser reconciliado por medio de Cristo, porque éramos enemigos de Dios en nuestra mente, pero ahora Cristo nos reconcilió y dice la palabra que no solo nos reconcilió, sino que hizo la paz de dos pueblos. Ahora tenemos paz para con Dios. Usted es atribulado, usted es perseguido. Usted está en problemas financieros, usted está en problemas de salud, pero hay una paz que gobierna tu mente y tu corazón. Hay una fe que vence al mundo. Esa es la victoria de los justos de Cristo, la fe que vence al mundo. Cristo dijo, confiad, yo he vencido al mundo, pero también nos dice, tu fe en Cristo Jesús es la victoria para vencer al mundo. No importa que esta morada terrestre se deshiciere, no importa cuánto usted pueda ser removido, no importa cuánto batalle, no importa cuánto azote reciba del Padre que te perfecciona, del Padre que te disciplina para hacerte participar de su santidad. No importa. Porque la paz de Cristo que gobierna tu mente y tu corazón, como decía mi hija, no te remueve del cimiento, no te remueve tu casa porque está edificada sobre la roca. Venga lo que venga, eso dará contra tu casa, pero tu casa no caerá porque está sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero ese cimiento, esa piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo, es donde nosotros estamos siendo edificados sobre la roca que es Cristo. Para que cuando venga todo eso, yo no me olvide, sí, de que Dios me está formando, de que Dios me procesa para sacar lo que hay en mi corazón, para ver si hay amargura, para ver si hay queja, para ver si quieres retroceder, porque hay muchos que están desertando del camino de Cristo. Hay muchos que están naufragando en la fe. Hay muchos que están apartándose de la verdad y están poniendo su oído a las fábulas artificiosas. Pero Pedro, que estaba lleno del Espíritu de Cristo, Pedro sí que lo negó en un momento, pero fue afirmado y Cristo le dijo: Pedro, te amo. Pedro, ahora ve y tú confirmado ve y afirma a tus hermanos. No importa cuánto podés caer en el camino, levántate, porque el que te ha sostenido te va a sostener. El que corona tu cabeza de favores, el que saca tu vida del hoyo, el que sacia tu boca a fin de que te rejuvenezca como las águilas, el que te da esa palabra de justicia para que te mantenga firme, para que, dice la palabra, agrademos a aquel que nos ha llamado. Sí, porque no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para preservación del alma. Sí, justicia, paz y gozo. Necesitas el gozo, que es la fortaleza de tu Señor. Necesitas el gozo que te da la vida, el gozo que te hace andar en vida nueva, el gozo, esa verdad que me dice que yo tengo una morada en los cielos, una vida eterna, una casa no hecha por las manos de los hombres, una morada preparada
sentada en los cielos y un galardón para mí como hija, porque sé que somos probados. Pero no nos vamos a quedar a mitad del camino, no. Dice Cristo, el Padre que me los dio, sí, ustedes están, o mejor dicho, nosotros estamos en las manos de Cristo y en las manos del Padre. Y sea que vivamos o sea que muramos, somos de Cristo, somos del león, somos del resucitado, somos del glorioso Dios. Aleluya. A quien hoy damos gracias, porque solo Él nos ha sostenido y nos lleva, ¿sabe cómo? No por vista, sino por fe, porque este camino de la fe es para los que no ponen la mira en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba, donde está Cristo y donde estamos nosotros, porque dice la palabra que Él nos resucitó juntamente con Él y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Así que usted está aquí, pero también está allá. Así que este reino, que es un reino donde opera la autoridad, opera la justicia, opera la gracia, la verdad, es el reino donde usted está, sí, un reino inconmovible. Y quiero leer esta última cita y dice: oiga bien, que este reino que anunció Cristo y dijo está entre ustedes, el reino que es arrebatado por violencia, el reino que es asignado Cristo, dijo, ustedes han estado conmigo en las pruebas, así como mi Padre me asignó este reino, yo también los asigno a ustedes. Un reino que es dado a la manada pequeña. No temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Sí, el reino es tuyo y no te estás dando cuenta. Y un reino, ¿sabe qué? Que ya Dios nos lo dio por herencia antes de la fundación del mundo. Pero ese reino es inconmovible. No lo puede remover Satanás con sus mentiras. No lo puede remover el sistema religioso con sus doctrinas. No lo puede remover ninguna doctrina perniciosa de hombre. No lo puede remover ningún indocto, porque esto es para gente de reino, para gente de sabiduría, para gente de inteligencia, para gente de revelación, para gente que ama la palabra, para gente que está dispuesta a dar la vida por Cristo, para gente que ama el cielo. Sí, ¿y sabe qué? No crea que usted solo se ha acercado a nosotros como pastores en este ministerio, que por la gracia de Dios lo hacemos con gozo y lo hacemos con resistencia, pero lo hacemos no por nuestra fuerza, sino por la fe que ya está implantada en nosotros. Y dice la palabra en Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la asamblea festiva de miriadas de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Te has acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Gloria a Cristo, porque nos hemos acercado ahí. Hermano, si ya se acercó ahí, ahí manténgase en el nombre de Cristo. En aquel tiempo, unos fariseos le preguntaron que cuándo iba a llegar el reino de Dios. Le dijo el sistema religioso, le dijo el sistema opresor, le dijo el sistema que perseguía. Decinos. Hey, vos mirá, vení, hey. Decinos, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Decinos. Hemos estado esperando al Mesías. Se nos prometió por Isaías. Se nos anunció por los profetas. Aparece Juan. Aparece vos. Pero decinos,
¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Decinos. Jesús le contestó, el reino no vendrá. Me gusta esta versión. El reino no vendrá espectacularmente. No vendrá con humos. No vendrá con efectos de luces. No vendrá con sensacionales sonidos de chofares. El reino de Dios no vendrá con dancitas judías. El reino de Dios no vendrá con brincos. El reino de Dios no vendrá espectacularmente. Ni lo van a anunciar diciendo está ahí, está aquí. El reino de Dios está dentro. Está dentro. Está dentro de vosotros. Si alguien quiere saber del reino, debe de dejar que el reino entre dentro, que se establezca dentro, que se fundamente dentro. El Evangelio del Hijo, dice Marcos 1:1, y lo que Cristo anunció no fue denominación. No dijo esta es la denominación del Colochón. No dijo va a ser con cabezones, superintendentes que estén administrando dinero y de paso estén hurtando. No dijo absolutamente nada de ello. Sin espectáculos. El reino simplemente se establecerá en ustedes. El reino está allí, dentro de ustedes. El reino tiene que ser revelado. El rey tiene que ser revelado. El rey tiene que ser establecido. El rey se establece para edificación. No digan que está allí, no digan que está por allá. No, 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 no. He venido a ustedes, dice Cristo, para que se establezca dentro de ustedes. Este reino no consiste en comida ni en bebida. Este reino no consiste en vestido. Busquen primeramente el reino de Dios. Y busquen la justicia de este reino. Y cuando ustedes vean, sin problema, sin precipitación alguna, este reino va a acarrear añadiduras. Lo demás, lo que ustedes oyen de los predicadores fantasiosos, que prometen carros, casas, que prometen ser bendecidos, prosperados y en victoria, no le crean. Ustedes busquen el reino de Dios y su justicia. Y luego todas las cosas van a ser añadidas. No le llamen bendiciones, llámenle añadiduras. No le llamen bendiciones, llámenle añadiduras. La verdadera bendición es espiritual y está en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ya no busquen al Cristo de la carne, ya no busquen a ese Cristo. Hermanos míos, ustedes han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, dice después el apóstol Pablo, para que sean de otro. Ustedes ya no necesitan al de la carne. Ustedes necesitan al del Espíritu. Es por eso que 1 Corintios 15:45 dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El último Adán, no habrá otro. El último Adán
¿Saben qué es Él? Ese espíritu es neuma, es soplo. Él exhala y ustedes inhalan. Él es espíritu vivificante. Él trae una ley que no es la ley de Moisés, porque la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad, la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Dios nadie. No lo vio Moisés, no lo vio Abraham. A Dios nadie lo vio jamás. Pero su Hijo, que está en el seno, que está dentro, como dentro de ustedes está el reino, pero el Hijo que está en el seno, en las entrañas del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es el espíritu vivificante. Él tiene su ley. Esta ley no es como la de Moisés. Esta ley, dice Romanos 8:2, que es la ley de espíritu, la ley del espíritu, el mismo vivificante, es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta ley liberta. Esta ley liberta de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley reside en este reino. Este reino está dirigido por el espíritu de esta ley. Esta ley es de vida. Esta ley no es de imposiciones. Esta ley no es de preceptos. No es rudimentaria. No es hermenéutica. Esta ley es de vida. Esta ley no procede de Martincito Lutero. Esta ley no es protestante. Esta ley no es pentecostal. Nada tiene que ver, porque aún hubieron dos manifestaciones. En Hechos 1:8, una manifestación para los judíos. Y en Hechos 10, una manifestación en una casa, en la casa de Cornelio. Y entonces nos enteramos que esto no era solamente para los judíos, sino que para los gentiles. Para ellos también estaba esta promesa que se le había dado al padre Abraham, que 430 años antes de que la ley viniera, esta promesa había sido asignada a un incircunciso, a un mesopotamio, a un impío, porque ninguna ley puede justificar al justo. La ley de Cristo no puede justificar al justo, sino que justifica al impío. Usted ha sido justo, pero no por su justicia propia, sino por la justicia del reino. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia. Justicia, paz y gozo en el Espíritu que hace su labor santificadora. Porque el Espíritu es santo en su labor santificadora. Pero el Espíritu es de vida en su labor vivificante. Pero el Espíritu es glorioso y es de gloria cuando somos probados. Viene a morar sobre nosotros el Espíritu glorioso. Pero el Espíritu no es solamente santo, de vida y glorioso. El Espíritu es de adopción. Solamente a través del Espíritu de adopción podemos decir Padre. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu.
Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Es por ello que Cristo dice: de labios me honran, pero el corazón, donde el reino debe de habitar, lo tienen distante, está lejos de ello. En ese reino es de misterios. Ese reino no es de filosofía. Dice Colosenses 2:8: mira que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Que no te metas en historietas. Está la historia de David con su onda. Está la historia de Salomón con el templo que tuvo que edificar y su política externa para poder alcanzar aquello. Sí, está la historia de Sansón con Dalila. Pero la historia es historia. Lo que está dentro de la historia solo la percibe la gente del reino. Porque el reino de Dios es de misterio. Eso es lo que dice San Marcos 4:11. Que los que están dentro les es dado a conocer. Los que están en la esfera. Los que están en el círculo de la rueda. Los que están dentro del núcleo. Les es dado a conocer los misterios del reino. Los que están fuera por las historias, por los símiles, los que están fuera por parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan, no entiendan, para que no se conviertan y para que sus pecados no les sean perdonados. Este reino es de misterio. Este reino es de ambiente. Este reino es profundo. Este reino no es superficial, no es de ética ministerial. Este reino no es superficial. Este reino no es de primeros lugares. Este reino no es de reverendos. Este reino es de hombres forjados. Este reino es con testículos y como varios. Este reino es de hombres y mujeres que realmente han creído. Este reino no es un reino superficial, es de misterio. Y este reino no solamente es de misterio. El misterio oculto tiene que ser revelado en nuestros corazones. Es importante entender que el apóstol Pablo dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios reveló antes de los siglos, para nuestra gloria. Aquellos tontos que han quedado distantes, que Dios no comparte su gloria con nadie, se quedaron en el movimiento vejetestamentario. Se quedaron en la verdad pasada, en el aspecto histórico, aunque la verdad pasada tiene su vigencia y tiene su verdad. Pero la verdad presente, de la cual anuncia Pedro, es una verdad presente. Es la verdad del reino, es la verdad del rey, es la verdad de los misterios. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, repito, antes de los siglos, para nuestra gloria. Este reino es un reino de gente prudente,
es un reino de materiales. En este reino hay madera. En este reino hay heno. En este reino hay hojarascas. Es permitido ahora. Pero hay plata. Hay prueba. Hay oro. Hay oro. Y hay piedras preciosas. En el río que fluía del oriente del Edén, que tenía que ir irreversiblemente al árbol de la vida, era un río con materiales. El río tenía bedelio, tenía perlas, tenía ónice, tenía perlas preciosas y tenía oro. Y la ciudad, en la consumación de los tiempos, está hecha de oro puro. Sus muros están hechos de perlas. Y sus puertas son perlas. Es de oro puro y es de piedras preciosas. Esa se llama Nueva Jerusalén. Ella no tiene ningún vínculo con Moscú, ni con Washington DC, ni con Ámsterdam. Esta ciudad primero estuvo sucia. Esta ciudad fue lavada con la sangre. Esta ciudad, antes de ser ciudad, se llamó iglesia. Pero ella es la esposa del Cordero. Ella ha de descender, permanecer en el aire. Y Dios, que se ha aburrido del cielo, quiere descender del cielo a vivir en la ciudad, en su iglesia, que se convirtió en ciudad después de haber estado diseminada, perseguida por mucho tiempo y esperando la venida de su rey. Ahora el Dios único quiere vivir en ella y quiere establecer a esa ciudad como su templo. El reino es el reino. El reino es aromático. Algunos desprecian las especias del reino. Desprecian las especias del reino. Ese reino es amargo. Ese reino tiene mirra. El que quiera ser de ese reino tiene que recibir la mirra que aquel hombre recibió en el pesebre. Ese reino es incienso. Tiene que ser una gente de oración, como lo asevera de Cristo en Hebreos 5:7. Ese reino es de oro, porque Dios no quitará el bien al que anda en integridad. Ese reino no es de parábolas. Ese reino es de revelación. Ese reino es de perfume, porque nosotros llevamos el perfume grato del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese reino es una casa ahora. Esa casa requiere ser edificada. Sí, Dios hizo la creación y le dio un panorama. Le dio a los ojos de Adán, le dio un Edén, le dio árboles. El Dios del diseño, el Dios que presentó la naturaleza. Es por ello que Romanos 1:20 dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, para los que fuimos muy materialistas en un tiempo, por medio de las cosas hechas, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tengan excusa. Dios hizo todo y al final a Adán y le puso un mundo natural, una vida natural, un Edén,
Un lugar de delicias con un río en el oriente que contenía oro, bedelio y que contenía ónice. Pero dijo Dios, no me basta. Tendré que empezar una labor edificadora. Y empezó su labor edificadora. Y le reveló a Noé un arca con sus diseños respectivos. Y Noé construyó el arca. Y le dijo el Señor, introducí ahí a tu familia porque viene lo que viene. Estas aguas van a sacudir el arca, pero únicamente será el bautismo de ustedes para salir de una vida vieja, con una gente terca, con una gente sorda, con una gente cerrada. Solamente vas a salir de un lugar hacia otro sitio. Y vas a llegar a un monte alto y en una fecha secreta. Ahí se detendrá el arca, las aguas bajarán y empezará una nueva vida después de haber sido ustedes bautizados en el arca. Y allá le habla a Moisés y le dice, hacete un tabernáculo, te doy las medidas, prevalece como en el arca el 5 y prevalece el 3. Y aquel hombre edificó el tabernáculo porque ya no era un hombre, porque Dios venía tratando con hombres, pero ahora quería tratar con el pueblo. Porque de Jacob un pueblo había surgido, habían tribus, se hizo el tabernáculo, estaban en los distintos puntos, como Dios quiso que se ubicaran, pero Dios quería hablar ahora con un pueblo. Es por eso que la unción no es de un cabezón. El apóstol Juan, el apóstol que revela a Cristo como Dios, dice, ustedes tienen la unción del santo y tienen muchos billetes, tienen casas, tienen que andar murmurando, gritando, son los primeros ministros con el mejor vehículo, prosperados, bendecidos y en victoria. Ese término es político hasta sus propias entrañas. Edificó el tabernáculo Moisés y el pueblo empezó a escuchar su voz, porque Dios es un Dios de edificio. Ya no era un monte, ya no era el Edén, ya no era un jardín. Y luego aparece David y Dios le da el diseño, le da la revelación para edificar un templo. Porque ya no es un pueblo, es una nación, es una ciudad con sacerdotes y con ejércitos. Pero hay una ciudad, pero hay un Sión, no unción, o un monte de Sión, de donde salen las leyes, para que corran en las avenidas de la ciudad. Y Dios viene revelando su reino y David es el rey, el que sacó a los jebuseos de ahí por medio de la forma más fétida posible. Y estableció el reino y las leyes empezaron a correr sobre la ciudad, pero salían de Sión, no de la propia ciudad. Y Moisés había estado sobre toda la casa de Dios. Pero luego Moisés se dice que era un siervo en hebreo. Pero luego aparece el Hijo sobre toda la casa de Dios, la cual somos nosotros. Y esa casa que se va edificando como piedras vivas, no como Babilonia que edificó con ladrillos, sino que va edificándose con piedras vivas, que empieza con leche espiritual no adulterada, porque el alimento también es vital en sus distintas transiciones. Cristo se puso sobre esa casa. Esa casa somos nosotros. La casa tiene que ir siendo edificada. Este reino es de edificación. Este reino, su fin es una gran ciudad que Abraham ya la había visto, sabía quién era el arquitecto y el constructor. Porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajan
los edificadores. Y luego, en la dimensión apostólica, Pablo dice, yo como perito arquitecto, puse el fundamento. Pero otro mire cómo sobre edifica. Les amonesto, dice Pablo, que hay algunos que van a estar allí deteniendo a la gente con vigilias de poder inexistentes, con ayunos que no acarrean ningún poder. No los negamos, porque siempre amonestamos y aclaramos. No negamos los ayunos, no negamos las vigilias, pero me parece que las vigilias de poder y los ayunos de poder continuos son un negocio de poder humano. Por eso tenemos que entender que el reino tiene un ambiente, tiene sus secretos, tiene su sabiduría, tiene sus perlas preciosas, tiene ese reino su material, porque aquel día nadie va a ser justificado por los brincos que pega, ni por hablar en lenguas sin cordura. Aquellos borrachos espirituales, aquellos que van a retiros cobrados con dólares, no van a ser justificados por haber pagado dólares. No van a ser galardonados por haber invertido dólares, o porque la gente haya invertido en encuentros y de ellas de esa manera reciban liberación y a la postre salgan borrachos sin conciencia. Mejor tomemos vino hoy en abundancia. ¿Verdad que sí, Raúl? Tomemos vino hoy. El reino de Dios es el reino de Dios. El reino de Dios es prudente. El reino de Dios ora por su nación. Los reyes del reino oran por su nación. Los reyes prudentes oran por sus gobernantes. Porque maldito todo aquel que maldijere a su príncipe. Oramos por nuestras eminencias. Las quiera usted o no las quiera, a Dios no le interesa. Usted tiene que cumplir lo que Dios dice. Los gringos oran por su soberbio presidente. Los que oran por Bukele, que está de moda ahora, que oren por Bukele. Aquí tengo a mi hermano pastor de nuestro ministerio en El Salvador. Que oren por Bukele. Y a nosotros que no nos jodan. Que nos dejen orar por Daniel. Y no soy partidista, porque unos dicen ser de Cefas, otros de Pablo y de Pedro. Los hijos de Dios no somos partidistas, pero sí sabemos honrar a nuestros gobernantes. Y sabemos cerrar la boquita, porque mejor nos vemos así que hablando babosadas en el chipotito. Y es posible que digan que aquí tengo algo de político. Lo que tengo mucho es de Cristo. Pero a donde te llevo es a la palabra de Dios. Ora por los gobernadores para que los pueblos vivan en sosiego. Ora por tus eminencias. No maldigas a los que te conducen. El reino de Dios no es de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No, el mundo entero está bajo el maligno. Pero allí Dios dice que las leyes son puestas por Dios. Hermanos queridos, ¿para dónde rejodido cogeríamos entonces? Nos vamos por nuestros propios conceptos. Nos vamos por las filosofías, por las opiniones. Y he dicho las palabras que dije para ver qué comentan sus corazones. Pero sé que eso no me lleva a ningún pecado, ni a ninguna malformación entre ustedes, porque ustedes nunca han dicho nada. El evangélico es correcto. El evangélico es falda larga, pero lengua larga también. Pero el del reino
Nosotros que no protestamos de nada, sino que nos humillamos en la presencia de Dios. Nosotros que no venimos de Roma, no venimos de Chico Chico. Nosotros venimos de Cristo. Nosotros no tememos a la mujer vestida de perlas preciosas en el desierto. Nosotros somos la reina ataviada con la cual Cristo ha de casarse en cualquier momento de estos. Las cosas se arrecian, pero el reino debe de estar encima de lo recio de las cosas. Que viene la guerra, que venga, siempre han habido guerras. Que la economía se cae, que se caiga. Pero su palabra dice, no lo voy a dejar, ni lo voy a desamparar. Este reino es de ambiente, este reino es de gobierno, este reino es de autoridad, este reino es de establecimiento, este reino está sobre el gobierno de Satanás en este mundo. Este reino es el reino de Cristo, este reino tiene sus reyes, esos reyes somos nosotros, no es un grupo de cabezones, es el pueblo de Dios, reino, pueblo escogido, adquirido por Dios. Este reino es muy alto. Este reino contiene una piedra que ha de desbaratar la imagen y convertirla en montaña. Este reino, le dijo el Señor a los fariseos, no digan que está aquí ni que está ahí. Este reino, le dice a los que están detrás de los fariseos, está entre ustedes, no está entre las aves de rapiña, no está entre estos corruptos, no está entre estos reptiles que se arrastran con lisonjas esperando un beneficio. Este reino no es un ONG, este reino no manda fotos a América del Norte con niños caretosos para sacarlo mejor. Este reino no es de compasión humana. Este reino no agarra las donaciones y las estirpa y se las harta en el nombre del diezmo. Este reino es digno. Este reino es de milicia. Este reino es de soldados de Cristo. Este reino es un reino que no se rinde. Este reino es un reino de relevo. Este reino no es un reino de un hombre, no es de una figura, no es de alfombras rojas. Este reino tiene discípulos que se están preparando en secreto. Este reino tiene hombres que pueden anunciar dentro y fuera de aquí. Este reino no va a decir lisonjas. Este reino no va a hablar mentiras. Este reino es de débiles, es de caídos. Este reino, en él hay gente que no ha derramado la sangre hasta la muerte, pero hubo uno que la derramó por nosotros. Este reino no es de gente correcta. Esta gente, este reino no es de gente con un alto índice de moral humana. Este reino no es un conjunto de reglas religiosas. Este reino no es un reino religioso, no es un reino de ritos, no es un reino de galletitas y de rojitas, mal celebrando la cena del Señor. Este reino no se parece a Roma. Este reino viene de lo más alto. Ese es el reino que está dentro de nosotros. Concluiré diciendo que este reino es revelado arriba del monte. Sí, no al físico. Cuando Cristo llegó, y la gente dice que se llama Sermón del Monte, cosa que alguien del reino no puede entender qué es el Sermón del Monte. Cuando Cristo llegó al monte, como lo mal presentan las películas con el gentío estaba al pie del monte.
Vamos a poner un ejemplo, un símil, una parábola a los pies del momotombo. Pero Cristo subió al monte y subieron sus discípulos, y es a ellos que le reveló lo que contiene Mateo 5 hasta el verso 7. Este reino es de revelación, ahí están las leyes, ahí hay muchos secretos en las citas antes mencionadas. Pero este reino es de apariencias para otros. Cuando alguien escucha la palabra del reino, dice Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en él. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, porque esto es una semilla productiva que tiene que albergar el corazón y no una cuestión de un entendimiento superficial de acuerdo a las conjeturas, filosofías y doctrinas que han dividido a la iglesia de Jesucristo. Este reino entonces es de revelación, pero es de apariencia. Es un reino de apariencia. Y Cristo mete las apariencias. Y dice, el reino de Dios es como un grano de mostaza que cae en la tierra y se convierte. ¿En qué se convierte? ¿Perdón? En una hortaliza. Yo lo que quiero es que esto sea un grano de mostaza y sea una hortaliza. Pero vinieron los deformes e hicieron de la hortaliza un árbol grande. Se arraigaron en sus denominaciones. Hicieron raíces e hicieron amar a la gente al becerro de oro antes que la hortaliza. Y echaron raíces ahí. Y quieren echar raíces en el mundo porque no esperan la venida de Cristo. Y luego vinieron los demonios del segundo cielo. Hicieron sus nidos ahí, porque los nidos son mentales. Hicieron sus nidos las aves. Y ahí están discutiendo cuánto ingreso viene económicamente, cuánto sale, cuántos hornos de iglesia y cuántos falsos pastores sin el llamado de Dios. Porque el que es llamado los tiene bien puestos, los zapatos. El reino de los cielos es como una mujer que albergó 3 medidas de harina en ella, y se leudó, se contaminó, se corrompió. Este reino es de apariencia, pero este reino es de la gente del monte. Este reino también es de la playa, en apariencia es de playa, porque Cristo salió de la casa. Este reino es vitalmente del monte y de la casa. Y Cristo salió de la casa y se fue hacia la playa. Y en la playa se sentó y estaba una multitud, porque la multitud, los llamados son muchos y pocos los escogidos. Y empezó a hablar a la multitud a la orilla de la playa, sentado en la proa de la barca. Y cuando concluyó lo que le tenía que decir a la gente de playa y a la gente que está a la orilla del monte, no le dijo nada sino a sus discípulos: lea bien la palabra, sea como los de Berea, instruidos. Pero luego regresó a la casa, porque él tiene su casa. Él es el constructor de esa casa, él es el dueño de esa casa. Y su juicio empieza por casa. Y la bendición está en su casa, porque el hijo se queda en casa y el esclavo se va de la casa. No de aquí, sino de la casa
que el Señor sigue edificando. No confunda iglesia con edificio. Mañana podría ser que vendamos este y se convierta en un salón cervecero. Pero esta no es la casa de Dios. En este edificio, vos serías el primero en llegar, Gillo, pero este edificio no es la casa de Dios. En este edificio se reúne la casa de Dios, la que es edificada con piedras vivas sobre el fundamento que decía la primer predicadora, que es predicadora, quiere el diablo o no quiera, sin instituto, inculta, pero con la cultura del reino, porque el reino tiene su cultura. Pero tenemos que entender también que Cristo habló en la playa y luego le dijo a los muchachos, vámonos para la casa. Y estando en la casa, le dijeron los muchachos, ahora explícanos a nosotros cómo es esta vaina. Porque a esta gente le hablas en el aire, le hablas en palabra. Ellos se van en el aire. Solo se van diciendo gloria a Dios, aleluya. Tocan chofares, pegan brinco, ponen el poco de banderas, papeletas, Jehová Nishi, Jehová bandera. Y Jehová no existe. Nunca ha existido el nombre de Jehová, jamás. Porque Cristo, dice Romanos 9:5, es Dios sobre todas las cosas. Y primera de Juan 5:20 dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Para poder entender a Cristo, entonces en este reino, siendo Él el Rey, tenemos que entender, para concluir, diciendo que en Él habita, en Él reside corporalmente toda, y todo es todo, toda la plenitud de la deidad, la divinidad de Dios. Y que nosotros, ustedes, todos ustedes y yo estamos completos en Él. Felipe, muchacho bueno, conmocionó Samaria sacando demonios, que era el ABC de los discípulos. Porque venían locos de alegría, Señor, sacamos demonios, y vieran cómo se nos sujetan. El Señor Alónica les dijo, eso es babosada. Yo miraba al diablo caer del cielo como un rayo del cielo. Ustedes no se alegren por echar fuera demonios, ¿no? Eso hiere. Ustedes gócense, porque sus nombres estén inscritos en los cielos. Porque ahí solamente es la inscripción, no es la habitación. Porque está malentendido lo del tercer cielo con Pablo, etcétera. Hay cosas que aclarar, muchas que estamos aclarando para que la gente desaprenda lo que mal le enseñaron los comerciantes del evangelio. Los árboles que no se conformaron con ser primero mostaza y con ser hortaliza, sino que se han acentuado abriendo el poco de hornos, dan 7 vueltas de pura vara. Dan 7 vueltas de pura vara, ¿haciendo qué? Engañando a multitudes, ¿haciendo qué? Si diéramos 7 vueltas aquí, ya fuéramos dueños de toda la ciudad. Pero no es de esa manera. Y hay que explicarle a estos muchachos que son 13 vueltas, no son 7, entonces van debiendo de 5 en 5 y tal vez la den como los judíos aquellos rebeldes la dieron en el desierto durante 40 años. Hermanos queridos, yo honro a Dios hablando de su reino, del reino de Dios que está dentro de nosotros, que debe de establecerse, que no solamente se revela y que no solamente se expresa a manera aquella de San Mateo 13, con sus apariencias, sino que este reino tiene su manifestación y está por ser manifestado, y cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal
y como Él es. Hijitos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que ha de manifestarse. Lo que estamos esperando sus hijos es la manifestación. Digan lo que digan, peleen, que los premilenialistas, los no milenialistas, lo que diga la conjetura. Nosotros no estamos bajo el lenguaje anímico, sino que nosotros estamos en lo profundo del Espíritu, percibiendo las cosas del Espíritu, conforme a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es el Espíritu vivificante, porque de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Póngase en pie. En el nombre de Jesucristo. Quisimos predicar de una manera distinta hoy para agradar a Dios de esa manera. Y bendigo a mi hermano que voy a hacer pasar en este momento, a mi hermano pastor de nuestro ministerio en la nación salvadoreña, mi querido hermano Darío Escalante. Bendecimos a Dios en el nombre de Jesucristo. Puede levantar sus manos, mis hermanos que le acompañan desde El Salvador. A mi hermano Darío, levante su mano. No le decimos que el Señor le bendiga. No, la paz y la gracia. Dígaselo, la paz y la gracia sea con ustedes. Es así, porque ya bendecidos estamos. Y voy a invitar a mi hermano David Álvarez, un hombre humilde, profesor de teología, no arrecho conmigo. Ya estuvimos arrecho un tiempo, casi nos maquiamos, pero el Señor nos enseñó a amarnos. Y voy a invitar a Raúl, a ver si puede subir todavía por aquí, Raúl. Hermano Darío, venga. Y voy a pedir a mis hermanos, démele un micrófono. Aquí está. Para que dirija la oración David y ustedes juntamente conmigo. El 21 de abril tuve una prueba casi de muerte. Hasta ayer que vinieron mis hermanos del Salvador empecé a medio recuperarme, pero hoy ya estoy recuperado.